Buenas tardes a todos los asistentes, a mi hermana Vera, María Alejandra, Marco Antonio, bueno, y a toda la gente que se vaya agregando. Buenas tardes. Estoy esperando la hora en punto para que usted me indique, buenas tardes, profesor Coley. Para que usted me indique, doctor Ribón, cuándo debo arrancar. Al conversatorio, mi hermano. Gracias. Muy grato tenerlo hoy presente en el conversatorio del 2022. Ya estamos en el 31º conversatorio, ¿no? Paso a decirle que empezamos a las 6:15. Son las 6:07, entonces 6:15 puntualito empezamos. Entonces le damos tiempo de que otros alumnos ingresen. Tienes el micrófono intermitente. Afínalo, por favor. Ah, ok, bien, doctor. Gracias. Listo, yo estoy aquí pendiente. Ok, bien. Voy a buscar algo y ya vengo enseguida. Perfecto. Este martes 22 del año 2022. Vaya conciencia. Una cordial bienvenida para los chicos y las chicas de primer semestre, de segundo y tercer semestre que nos están acompañando en el día de hoy y que de parte de este servidor, y estoy seguro que del profesor José Gabriel Coley, también le está encantado en recibirles. Lastimosamente apenas nos conocemos por letras en este en esta fría representación que tenemos a través del computador, pero ya poco a poco nos vamos conociendo a través de la presencialidad en la cual ya nos hemos visto abocados desde hoy 22 de marzo, en donde ya entraron los semestres quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Allí poco a poco entonces vamos recobrando nuestra identidad y nuestra dignidad como seres humanos y naturalmente en la academia también. Hoy nos acompaña un ilustre compañero, amigo, hermano y fundador precisamente de la Facultad de Ciencias Humanas y de este programa tan especial que es el de Filosofía. Su nombre es José Gabriel Coley, a la cual pues nos encontramos todos muy encantados de tenerlo en el día de hoy. Para esta noche, el doctor Coley, José Gabriel Coley, nos va a presentar la historia centrada del disfraz de Marimonda, o de cómo darle un trato diferente a lo vulgar. Un tema muy apasionado, máximo, que ahora estamos recobrando la memoria precisamente de todo esto que nos lleva de todas estas representaciones que nos presenta el Carnaval de Barranquilla, próximo a celebrarse precisamente en la próxima semana. Como ustedes bien saben, 29 en los días que vienen, prácticamente. O sea que estamos a las puertas del carnaval. El doctor Coley pues nos trajo una conferencia muy interesante donde nos va a hablar sobre la marimonda y el significado de esta figura, en la cual nosotros la vemos que a veces no le prestamos mucha atención, y su gran significado que este presenta. Entonces vamos a que sea el doctor Coley, magíster en filosofía, fundador nuevamente, le digo, del programa de filosofía, que nos presente esta conferencia que lleva por nombre Historia cifrada del disfraz de Marimonda, o de cómo darle un trato diferente a lo vulgar. Compañero José Gabriel Coley, bienvenido. Son suyos los micrófonos. Gracias, profesor León. Muy amable de su parte por esa presentación.
ha querido el grupo Cronotopías y el coordinador del programa de filosofía, el magíster y doctorante profesor Luis Ribón, que yo participara en este conversatorio. Por supuesto, he participado en todos los conversatorios desde hace 31 años, pero que sin embargo me dijo que participara o continuara, y por supuesto que lo hago con agrado, que participara con una charla para el conversatorio. Y como estamos en tiempos de precarnaval, recordé que hace 3 años fui invitado a disertar en el 6º encuentro de María Mulata, que es el nombre de un grupo de escritores de la ciudad, con una ponencia sobre el disfraz de Marimonda, que después fue publicado como memoria por Ediciones Santa Bárbara a cargo de su director, Alfonso Ávila. Como al interior de la Universidad del Atlántico, esta conferencia es inédita, es decir, no ha sido presentada nunca, la desempolvé, la corregí y la adapté en lo posible para darle una forma mucho más académica que folclórica, como la primera tenía, agregándole incluso 2 premisas más. Una sobre el carnaval en general y la otra sobre el carnaval de Barranquilla. Y pienso que logré realizar un ejercicio interesante, fronterizo entre la antropología filosófica, la filosofía de la cultura y la filosofía del lenguaje, sin abandonar, por supuesto, lo folclórico inicial ni el sentido del humor. Ustedes dirán si se realizó, si lo pude lograr o no. En todo caso, fue preparado con mucho gusto para ustedes. Y bienvenidos. El título general de la ponencia fue el mismo que se anunció en el póster y en toda la propaganda. Historia cifrada del disfraz de Marimonda. Y entre guiones, o cómo darle un tratamiento diferente a lo vulgar. Cierro guión. Bien, comienzo con las 2 premisas iniciales que ahorita les dije. La primera es apuntaciones sobre el origen del carnaval. Apuntaciones sobre el origen del carnaval. Los historiadores y los antropólogos culturales consideran que el carnaval surgió como una fiesta popular muy antigua, ligada a ciclos naturales y astronómicos, el cual se celebraba con ceremoniales mágicos religiosos ligados a la agricultura en civilizaciones muy antiguas, como la de Sumer y Egipto, hace más de 5.000 años. Los sumerios, hacia el mes de febrero, fin de invierno, efectuaban un ritual para la fertilidad de la tierra, con hogueras, danzas y máscaras para ahuyentar los malos espíritus
antes de la siembra. Por su parte, los egipcios exaltaban por la misma época los inicios de la temporada de navegación del Nilo, con desfiles de máscaras en barcos decorados por flores que se ofrendaban a Isis, su diosa principal. Se piensa que de Egipto saltaron a Grecia por la cercanía mediterránea, dado que poco después reaparecieron allí en honor a Dionisios, con una parada popular de danzas, disfraces, vino y diversiones, donde se empujaba un carro con ruedas en forma de navío. Luego, carrus navale, es decir, carro de navegación, carrus navale, que fue la primera acepción de carnaval. Ok. Estas celebraciones históricamente fueron asimiladas por Roma para rendirle tributo a Baco, y con el imperio se difundieron por toda Europa, continuando así hasta bien entrada la Edad Media. Sin embargo, aunque eran bataholas paganas, en el medioevo estas fechas de febrero fueron cristianizadas por la Iglesia, porque no pudo eliminarlas a pesar de las prohibiciones de fe, haciéndolas coincidir con el comienzo de la Cuaresma, y se les cambió el nombre de Carrus Navale a Carmen Levare, que significa abandono de la carne. Carmen Levare, abandono de la carne. O sea, que solo hasta el martes, inmediatamente anterior al miércoles de ceniza, se podían tolerar esos festejos de bebidas embriagantes, comidas y concupiscencias, pues ese día era de arrepentimiento, recogimiento y penitencia, como preparación para el primer viernes de Cuaresma, que implicaba ayuno y abstinencia de la carne. Abstinencia de la carne de manera total, lo que abarcaba tanto la carne del consumo alimenticio o nutricio como la carne del cuerpo, incitante de la lujuria, los desafueros sexuales y la infidelidad. De esta manera se pasaba del carrus navale de los egipcios, griegos y romanos, que era una exaltación de la carne, al Carmen Levare medieval del retiro de la misma. Porque, como se sabe, la carne es para la clerecía la morada de Satán, y había que ponerle un límite moral, porque el que reza y peca empata, o el que peca y reza empata, que es lo mismo, acuña el adagio. Por ello, condicionalmente, la Iglesia comenzó a aceptar estos desenfrenos colectivos como un espacio de liberación en una sociedad beatamente reprimida, para que después, el miércoles de ceniza, se renunciara al demonio, al mundo y a la carne. Empero, en el frenesí del carnaval, y por si se presentaban actos que después pudieran ser considerados como reprobables,
las gentes acudían al uso milenario de las máscaras para proteger su anonimato e incluso adoptaban disfraces de acuerdo a su identidad totémica de transhumanización o teriomórfica. Eso les garantizaba, a pesar de la licencia clerical para pecar en estos días, el no ser reconocidos cuando después el orden retornara entre cada cual con la cruz de ceniza en la frente, como los 17 aurelianos de 100 años de soledad. A partir de entonces, miércoles de ceniza, había que volver a encerrar las bestias, decían ellos, que todos llevamos dentro, para volver a soltárselas al diablo dentro de un año, cuando dé la vuelta otra vez el auténtico carrus navale, que, según lo describen los testimonios de los antiguos, nos hacen recordar a las carrozas de la batalla de Flores de Barranquilla, ahora a orilla del río, que flotan y avanzan en medio de otro río de disfraces multicolores, música y danzas, y con tantas diosas Isis a bordo, añadimos nosotros. No obstante, no crean que el carnaval solo es de Barranquilla, en esta parte norte de Colombia. Igualmente está presente en muchos países, como Italia, Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Hungría, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, obvio, Venezuela, Santo Domingo, Cuba, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador e incluso en el lejano oriente, en Japón y las Filipinas, entre otros. Por algo, ojo, muchos pensadores consideran que es una verdadera necesidad de la humanidad. No para el retiro de la carne a lo religioso, sino como afirmación de la misma, con todo lo que eso hedonísticamente significa, al menos los 4 días de liberación carnestoléndica, que el año 2021 nos quedó debiendo. Se dice, además, que los pueblos que lo viven, lo beben y lo gozan son en general más pacíficos que aquellos que se reprimen todo el año, todos los años. 2. O sea, segunda premisa. Aunque los pueblos prehispánicos, es decir, los indígenas y los africanos, celebraban también festividades licenciosas, colectivas y dispensantes, la esencia del carnaval, como lo conocemos, llegó al Nuevo Mundo en el siglo XVI a través de españoles y portugueses. Sí, España, recuerden, fue parte del Imperio Romano, y Roma llevó el carnaval hasta España y a Portugal, y de allá en el siglo XVI llegó aquí. Es obvio que hoy ya no es el mismo carnaval,
que trajeron los europeos. Pues en este continente no solo lo adoptamos, sino que lo adaptamos de acuerdo a las costumbres de cada colonia específica y su proporción de mestizaje en cada colonia, dando como resultado muchos carnavales, aunque este siga siendo en esencia uno solo a nivel universal. Vamos a referirnos solo al de nosotros. En general se afirma que el Carnaval de Barranquilla comenzó en el siglo XIX, tomando fuerza hacia finales de esta centuria con el auge y desarrollo demográfico y económico de la urbe. Recordemos que la Arenosa es hija de la República. No tuvimos pasado colonial, ni conocimos esclavitud. Nacimos antes que libres, libérrimos. De allí nuestra actitud libertaria ante todo y ante todos. Aquí no existe el espíritu de rebaño, sumisión ni obediencia. No fuimos fundados por nadie. Nos fundamos nosotros solos a partir de migraciones hacia este punto de convergencia que provenían de toda la costa, Colombia, el Caribe, Sudamérica y el mundo. Hacemos parte de la raza cósmica de que hablaba el filósofo Vasconcelos. Este conglomerado social que así pintamos fue acogiendo todo y de todos. Y entre tantas cosas e ideas acogidas estuvo el carnaval. Estas festividades que se hacían durante la colonia en varias ciudades costeñas como Cartagena y Mompox, los pueblos ribereños del río Magdalena, Ciénaga y Santa Marta, y que después de la independencia dejaron de realizarse por ser fiesta de los españoles, encontró aquí, en este espacio, tierra fértil para renacer con los éxodos de los distintos grupos humanos que llegaban a naturalizarse en este punto mágico entre el río y el mar. La mayoría de fuentes históricas coinciden en que la ciudad en ciernes, que no tenía sino fiestas religiosas alrededor de San Nicolás y San Roque, el carnaval fuera aceptado, dada la inter y transculturalidad de las gentes que aquí se radicaron, incluyendo los negros y los indios. De esta forma se generalizó pronto el gozo, el gusto y el disfrute por la nueva iniciativa de diversión. Y por ser laica e irreverente, la fuimos alimentando, fortaleciendo y legitimándola como propia, logrando desplazar las fiestas de los santos extranjeros italiano y francés antes mencionados. Es decir, San Nicolás de Tolentino y San Roque de Montpellier. Ok. El primero italiano, el segundo francés. Esas mismas fuentes históricas afirman que hace 132 años
año 1890. Se efectuó el primer desfile público de carrozas con reinas, disfraces y cumbiambas, que después del fin de tantas batallas de la Guerra de los 1000 días, que culminó o se hizo el armisticio en noviembre de 1902, ¿sí? Fue bautizado el desfile con el nombre de Batalla de Flores, o sea, al año siguiente, febrero de 1903. Eso terminó en noviembre del 2. En febrero de 1903, ese mismo desfile que ya existía desde 1890 fue bautizado, era un simple desfile, no tenía nombre, fue bautizado entonces con el nombre gracioso de Batalla de Flores, es decir, una batalla en donde se lanzaban flores y no balas, diciéndose desde entonces hasta hoy que Barranquilla es armoniosa y de convivencia, diferente al país violento interiorano, que curiosamente no celebra carnaval. Sin embargo, fue a todo lo largo del siglo XX, aunque surgió en el siglo XIX, cuando nuestras carnestolendas, autorrenovándose con valores, inventivas y hasta con disfraces propios, que no los hay en otra parte del mundo. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me Te estamos escuchando, doctor Coley. Sí, sí, la escuchamos. Perfectamente, profe. Sí, gracias. Disfraces propios que no los hay en ninguna otra parte del mundo, llegaron a ser el evento folclórico y cultural y masivo más importante del país, llegando a ser declarado por la UNESCO en 2003 Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Es necesario destacar que Barranquilla no solo fue receptora del semen universal del carnaval, sino que asumió la fecundidad y el desarrollo de ese nuevo ser en sus entrañas, hasta parir algo propio, aunque esté genéticamente atado a su pasado ancestral milenario. Sí, el carnaval de Barranquilla forma parte del carnaval de la humanidad, pero somos distintos, igual que nuestros disfraces, paréntesis, en especial la falocrática marimonda, única en su especie, cierro paréntesis, las letanías, Joselito Carnaval, la guacherna, las cumbiambas, las comparsas, la danza del torito y las otras, el Congo, del garabato, los monocucos, etc. Esos 4 días que tanta falta nos hacen y donde la jarana, la juerga y la carantoña es la constante, si se quiere, son para nosotros y sin saberlo una forma aristotélica de limpiarnos el alma, como decía el sabio de esta gira. Y la marimonda, bien que ha contribuido a ello. 3. El disfraz de marimonda. Ya terminé con las 2 cuartillas que creía que le hacían falta a la conferencia inicial. Ya voy. El disfraz de marimonda. Abro comillas. El significado de una palabra está
en su uso. Cierro comillas. Repito, el significado de una palabra está en su uso. Wittgenstein, filósofo del lenguaje. Hacia el mes de noviembre del año 2018, un inusual aguacero matutino atrasó la clausura del tercer Congreso de Filosofía del Caribe colombiano, cuyo acto académico central era un panel entre los profesores Numas Armando Gil, Eduardo Bermúdez y René Campis, programado en el segundo piso de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Allí estaba colgada una exposición de marimondas sugerentes de Germán García para optar el título de maestro en artes plásticas, lo que nos permitió a los asistentes degustarla. El título de los cuadros, Mondateón. La técnica, serigrafía. Se podía leer en el afiche que abría la exposición. Mientras la veíamos, alguien preguntó en voz alta, ¿por qué screen? Para masificar el arte, respondió el autor, que recién llegaba al recinto. Y enseguida pasó a explicar, además, las razones de sus estampas. Abro comillas. Es una respuesta desde el arte popular a la invasión cultural de los superhéroes, nos siguió diciendo. Y la transmito a través de la marimonda. Es decir, no los aceptamos. Es un rechazo. Así como cuando hacemos la señal consabida con el dedo de la mitad de nuestras manos al saber que nos quieren imponer algo. La marimonda es el disfraz popular del pene y se ha convertido en nuestro dios de la resistencia, en el cual creemos los barranquilleros de manera absoluta. Si los romanos tenían panteón, nosotros tenemos mondateón. Cierro comillas. Terminó argumentando el artista. Evidentemente, la colonización a que históricamente nos han sometido no solo es gringa, sino de todo tipo. No nos dejan expresar, y si lo hacemos con propiedad, muchos se avergüenzan. Lo de afuera es mejor. Sin embargo, por fortuna nosotros tenemos en Barranquilla el carnaval para dar riendas sueltas a las represiones. Y la marimonda, abro paréntesis, marimonda, sin tilde en la última A, cierro paréntesis, es una forma de disfrazarse del sexo masculino, como lo dijo el maestro García. Esa palabra vulgar que todos usamos proviene del verbo mondar, que significa pelar, y por la similitud entre la forma del banano con el pene y de la cáscara con el prepucio, la relación es obvia. Sabido es que a través de toda la historia de la humanidad, el hombre le ha rendido culto al asta viril, quizá por haber desarrollado nosotros el mayor miembro
entre todos los primates, según el zoólogo Desmond Morris, en sus dos obras, El mono desnudo y El zoo humano, debido a su uso constante, ya que el sexo entre nosotros no es ya fundamentalmente para fines reproductivos, estamos superpoblados, sino desde hace ratos con fines recreativos, agregamos nosotros. Morgan y Engels afirman que las sociedades avanzaron aceleradamente solo desde la instauración del patriarcado, en comparación, por supuesto, por la explotación del hombre por el hombre, en comparación por lo largo y lento que significó el pacífico y cooperante matriarcado. En nuestro medio, a pesar de mis amigas feministas, a quienes tanto quiero, seguimos siendo mayoritariamente falocráticos. La semiología hoy considera que los reyes no solo tenían corona, sino también cetro, cuyo tallado o esculpido evoca a un falo enhiestro. Simbólicamente, les daba don, poder y mando a los monarcas y además el derecho de pernada sobre sus súbditas. Tal parece que en Barranquilla, antes de entrar en uso el término al cual nos estamos refiriendo, abro paréntesis, que como vimos significa pelar, y de ahí el estribillo de la ópera del mondongo de José María Peñaranda, que tanto se canta frenéticamente en el carnaval y que no vamos aquí a repetir, pues pertenece a la tradición oral, cierro paréntesis. La palabra utilizada para referirse al sexo masculino, antes de entrar en uso el término del cual venimos hablando, sin hablar de él, curiosamente. El término que se utilizaba era verga, que incluso aparece en el diccionario de la RAE, o sea, Real Academia Española, y que deriva del lenguaje de marineros y se equipara al palo opuesto del mástil que sirve para sostener la vela del barco, por supuesto. El mástil, a su vez, se inserta en un hueco en la quilla, en la base del barco, que ellos denominan coño. Las inferencias, pues, saltan a simple vista. 4. Las putas del barrio chino. Se cuenta, ahora me van a decir que el término putas pues, también es malo. Evoquemos al Nobel, ¿no? Memoria de mis putas tristes. Bueno, quién sabe. 4. Las putas del barrio chino. Se cuenta que en los primeros decenios del siglo XX, o sea, hace un siglo aproximadamente, hubo en esta ciudad una zona de tolerancia que llamaban barrio chino por la afluencia de asiáticos que habían comprado muchas casas en ese sector de la ciudad, además de tiendas y restaurantes. Hasta allí llegaron a rentar cuartos las madame
aquí les decían las madamas francesas, que prestaban servicios sexuales y colocaban en las puertas de sus habitaciones farolitos con foquitos de colores para marcar sus territorios. Las anécdotas populares recogieron que aquellas complacientes matronas solían exclamar en su idioma cuando los hombres pelaban sus aparatos antes o en la penetración: Mon Dieu, mon Dieu. Dios mío, Dios mío. Que los clientes, generalmente turulatos de licor, entendieron otra cosa por la similitud sonora de la pronunciación de esas dos palabras seguidas: Mon Dieu, mon Dieu. Simplemente ellos creyeron que las madamas, como les decían aquí, llamaban al pene con ese nombre en su idioma. Pero ese descubrimiento de los putañeros de la época había que difundirlo para que no quedara reducido a los chiribitiles y el espacio propicio para eso era el carnaval, bajo el amparo y la licencia del dios de la burla, Momo. En efecto, empezaron a surgir en los barrios Abajo y Rebolo un disfraz de pobre que sus anónimos creadores llamaron marimonda, como alusión insinuante, sin tilde y sin acento en la última A, repetimos, al denominativo que le dieron las francesas a las vergas barranquilleras. El disfraz estaba compuesto por un pantalón y su respectiva chaqueta, viejos, que se ponían al revés, con zapatos de cauchos rotos y calcetines en las manos como guantes. Pero lo más ingenioso era la careta, que consistía en una funda de almohada con dos huecos para los ojos y uno grande para la boca. Los tres revocados en alto relieve, y para culminar el invento, unas orejas grandes de cartón y una enorme nariz cilíndrica rellena con trapos para darle consistencia. Las orejas hacían relación evidente a los dos testículos y la nariz al pene. El disfrazado de marimonda no hablaba para que no lo identificaran, sino que tenía un pito burlón y estridente, elaborado artesanalmente, llamado pea-pea, que era acompañado de gesticulaciones para significar posesión sexual. En la mano llevaba también un fututo de totumo suazao, que utilizaban como arma de defensa en caso de ser asediados, para que no revelaran su otra personalidad. Ante tamaña plevedad, lo fastidioso del espantajo y la repulsa que causaba por su miseria de disfraz, las gentes se apresuraban a darle monedas a granel para que siguiera su camino, y así iba reuniendo su capital
el cual le alcanzaba al fulano de la repelente tarasca para el ron e incluso hasta para volver donde las francesas. Es decir, faena completa. Quinto, la originalidad de la marimonda. A simple vista, para un antropólogo cultural, la máscara de este disfraz pudiera asemejarse más al elefante que habían dejado históricamente atrás los negros en África, por sus orejotas y la trompa, que al inocente monito americano del cual no tiene nada. Pero la terminación del nombre, Marimonda, lo delataba todo, para que la trompa no fuera trompa sino miembro, y las orejas un par de generosas potras. Se trataba de un doble sentido que transmitía un mensaje cifrado, o por lo menos que disimulaba el atrevimiento, pues de lo que aparentemente se trataba era de una competencia entre disfraces de homínidos. El mono cuco, por un lado, que es otra historia que tampoco nada tiene de mono y que era el disfraz de los ricos, cierro paréntesis, y la marimonda por el otro, este sí de puro origen humilde. Los tigres, los gorilas y los congos, también de inspiración africana, eran otro cuento. El torito, la burra mocha o el garabato también. Es decir, la tan apreciada e indispensable extensión vital que ocultamos los descendientes de Adán después del pecado original se hizo pública a través del Carnaval de Barranquilla y sus irreverencias. Pero existía un imponderable. Había que esperar un año entero para volver a usar el disfraz. Un año entero no, un año eterno, perdón por el lapsus. Para poder usar el disfraz, otra vez sin temores ni represiones sociales. Entonces, ojo, la inflexión del verbo mondar, participio femenino, empezó a divulgarse en el lenguaje coloquial cotidiano como sinónimo del término verga en condominio popular hasta terminar desplazándola con creces. Tiempo después, y debido a que la popularidad del disfraz fue creciendo, disfraz de marimonda por supuesto, se hizo necesario embellecerlo de alguna manera para poder darle estatus social. El inicial esperpento de marimonda asustaba a las muchachas y las hacían correr a esconderse cuando la divisaban a distancia. O más bien eran rechazos aparentes, con los cuales las chicas ocultaban íntimas complacencias. Mojigaterías estúpidas, diría Freud, quien demostraba por aquellos tiempos del despeje del animalejo que todos somos, o los humanos, somos seres sexuados y sexuales hasta la muerte,
a pesar de la hoja de parra. Y de pronto por ello, y porque no pudieron eliminar, proscribir y mucho menos prohibir al miserable engendro del carnaval, cierro paréntesis, comenzaron a hermosear al invento sin par, símbolo de la serpiente, el pecado y la vida, con satines brillantes, cintas plateadas y colores encendidos en reemplazo de sus ancestrales harapos viejos. Maquillaron su máscara, la bañaron toda de lentejuelas, pero le dejaron su símbolo sexual intacto, logrando convertirse en el ícono principal de las carnestolendas y de paso de Barranquilla. Ya no se trata de aquel subrepticio, comillas, obsceno pájaro de la noche, cierro comillas, furtivo y feo, que salió a la luz en un principio para escandalizar y lograr dividendos por parte de los disfrazados, sino que ahora las mujeres de todas las clases sociales lo adoran sin despertar sospechas por aquello del malestar de la cultura, entre comillas. Ya no le huyen como antes, para luego asomarse y verlos por las rendijas, sino que ahora lo contemplan de cerca embelesadas, llegando muchas a transvertirse, poniéndose ellas mismas el disfraz, ya que, abro comillas, en el carnaval todo pasa, cierro comillas, es catarsis social. 6. Dos digresiones. Una. Cuando el Papa Bergoglio, no tiene nada que ver con el término que estoy hablando, repito, cuando el Papa Bergoglio visitó a Colombia, le brindaron una muestra del carnaval de Barranquilla en el aeropuerto de Cartagena, antes de regresar a Ciudad del Vaticano. Y una triste bogotana, conocida y reconocida penefóbica, publicó en las redes una plegaria donde suplicaba que, comillas, por favor, no le vayan a regalar de souvenir una marimonda a su santidad. Cierro comillas. Segunda digresión. Yo no sé por qué diría eso. Si en un baño allende el programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, hay un grafiti que anuncia, comillas, la virginidad produce cáncer, cierro comillas. Ese no es el problema. El problema es la firma. ¿Quién firma? Mondágoras. Hay otros grafitis más que firman Pitágoras y Trolócrates. A propósito, hay algunos precarios filósofos, y no los hemos desmentido, han regado la conseja de que cuando algo no nos gusta, hacemos los gestos de la marimonda. A ellos les recuerdo que precisamente por creernos el símbolo de ese disfraz,
único en el mundo, fundamos el programa de filosofía de la Universidad del Atlántico sin permiso del ICFES, ni del MEN, Ministerio de Educación Nacional, ni de nadie. Solo invocamos el poder del saber y la autonomía universitaria. Y tuvieron, tanto el ICFES como el MEN, que reconocernos oficialmente. La Marimonda es un superhéroe barranquillero de resistencia, como lo expresó el maestro pintor Germán García, ya citado al principio y en la mitad y ahora al final. Todos tenemos una identidad secreta, ojo, tipo Clark Kent, Bruno Díaz, Kemo Sabay, etc. Y cuando nos ponemos el atuendo respectivo nos transformamos. Si nos vestimos de payaso, nos creemos payasos, como lo describió en su famoso cuento Cepeda Zamudio. Pero también descubrimos que los demás son payasos. La palabra personalidad proviene de persona, que significa máscara, es decir, más cara. Antifaz, o sea, lo que está antes de la faz. O careta, lo que está o distorsiona la cara. Por ello, en el carnaval no nos las ponemos, sino que nos las quitamos. O, como escribió Franz Kafka, abro comillas, me avergoncé de mí mismo cuando me di cuenta de que la vida era una fiesta de disfraces y yo asistí con mi rostro real. Cierro comillas. Definitivamente, la vida es un carnaval, como lo canta Celia Cruz. Empero, el enfundarnos la carátula de Marimonda o aplaudirla o aprobarla, que es lo mismo, nos ratifica y nos revela que somos una sociedad falocrática, abro paréntesis, o mondacrática, cierro paréntesis, en su conjunto, convirtiéndonos además en superhéroes de la resistencia cultural. Sin cobardía, ni falsos pudores medievales, que no griegos ni romanos. Los antiguos eran auténticos, desinhibidos y recreativos. Buscaban la exaltación a través de la fiesta. No se reprimían. Después del disfrute y sin la noción de culpa, pecado o arrepentimiento, retornaban disciplinariamente al equilibrio apolíneo. Por consiguiente, el que se disfrace de Marimonda hoy está salvado, siempre y cuando asuma su rol histórico de manera consciente y acepte que su indumentaria representa la potencia masculina, que es lo que, perdón por mis amigos del interior, los buenos barranquilleros nos hemos sentido siempre, de manera erguida, altiva
y orgullosa. Es menester aclarar, además, que de acuerdo a sus usos específicos, la palabra en cuestión se torna polisémica. Expliquemos con ejemplos. No es lo mismo decir este equipo junior es la M que decir este equipo junior vale M, o peor, que no vale M. Pero los que usamos el término sabemos a qué nos referimos en cada caso. Y de ahí el epígrafe de Wittgenstein con el que se inició esta perorata. Comillas, el significado de una palabra está en su uso. Cierro comillas. Por eso la usamos. Vamos a seguir usándola y se continuará usando en las generaciones venideras, pese a los puristas que hasta la disfrutan en su sonoridad cuando la pronuncian. Y se les llena toda la boca de así, con mayúsculas. Ellos, no lo crean, también la usan en sus encuentros de amigos, aunque con minúsculas, para que no salga al público y quede solo entre nos. Es decir, la clásica doble moral propia de los estultos de glúteos perfumados. Última parte, 7. En latín, vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Aprendimos del filósofo polaco Ángel Roseblán a fundamentar lo que todos sabemos. 2 puntos. Que no hay malas palabras ni tampoco buenas. Simplemente son palabras, hechuras del hombre. Cierro comillas. Que la palabra tiene poder y que incluso es divina, dicen los creyentes, pues precede hasta el acto creador. Comillas. Y Dios dijo, es decir, pronunció una palabra, hágase la luz, y la luz fue hecha. Es decir, primero la palabra y después las cosas, etcétera. Y cuando terminó toda la creación, se la concedió a los hombres para que éstos le oraran y para él poder comunicarse con ellos. Esos son en esencia, con ellos. Sí, esos son en esencia las palabras. Acción comunicativa. Señalaba o señala, aún vive, Habermas. Sin embargo, las palabras han de ser bien o han de bien decirse, sin embargo, ellas, es decir, las palabras, han de bien decirse. De allí bendición o mal decirse, luego maldición. Pero antes de pronunciarlas, debemos tener en la cabeza la imagen de lo que se desea expresar. El problema es del sujeto para designar
a un mismo objeto epistemológico, porque existen varios vocablos a escoger. Unos son considerados buenos o puros y otros malos o impuros, según los maniqueístas del lenguaje. A esos pulquérrimos lingüistas les decimos que las palabras obedecen a un sistema simbólico, no ético. Ellas son moralmente neutras. Les agradezco, bajen los micrófonos. Sí, gracias. A ver, repito. A estos pulquérrimos lingüistas les decimos que las palabras obedecen a un sistema simbólico, no ético. Luego no puede haber palabras buenas y malas. Ellas son moralmente neutras. Quien les pone el plus es la sociedad. Pero a fuerza de costumbre, igual que las leyes, terminan imponiéndose, obteniendo así un lugar en el diccionario de la RAE. Para aquellos que se llaman cultos, entre comillas, lo que no aparece allí definido simplemente no existe. O mejor, está excomulgado de la Santa Madre Lengua Española. Y solo se pronuncian en el inframundo de Hades, suponemos nosotros, o en el infierno, donde deben pronunciarse las mejores palabras, digo yo. Así, y con esta justificación, fueron proscritas casi todas las palabras de los dialectos indígenas. Es por la misma razón que los peninsulares sacralizaron el término pagano Bogotá, rebautizando la ciudad como Santa Fe. Pero sobrevivió Bogotá, aunque suene fuerte, así como la palabra de Marras, razón de ser de estas cuartillas. Igualmente pervivió la suave pero musical Tegucigalpa de Centroamérica. Ambos nombres hacían referencias a caciques prehispánicos y ellos trataron de anatematizarlos del inmaculado idioma de Castilla, pero no pudieron. Somos mestizaje. Rosblanc afirma que, abro comillas, si una expresión es de habla popular, tiene su legitimidad en sí misma. De allí que Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y si es de Dios, es bueno. No hay lugar para la maldad. Además, cada pueblo tiene su color, sabor, olor, sonido y hasta su propia piel. Abro comillas. Si quieres ser universal, pinta bien tu isla. Cierro comillas. Añadiría Tolstoy, porque la parte dialécticamente no niega al todo, sino que lo expresa. Es por esa serie de argumentos que hemos venido exponiendo que en esta hermosa esquina del Caribe, como sumum de la raza cósmica de Vasconcelos, que nosotros usamos las palabras con el desparpajo propio del barranquillero y de todo aquel que se naturaliza entre nosotros. Aquí no las vestimos de frac,
Aquí, abro comillas, tomamos las palabras por las solapas y a puñetazos estridentes las obligamos a ilustrar las ideas. Cierro comillas. Como lo expresara el gran Cepeda Zamudio, citado por segunda vez, pero indispensable. Claro que no estamos renegando del idioma culto y menos del académico. Repito esto para que quede claro. Claro que no estamos renegando el idioma culto y menos del académico. Ni más faltaba. No pretendemos hacer la apología de la plevedad para toda ocasión. Ella tiene sus espacios naturales en la cotidianidad coloquial y hay otros donde definitivamente no tiene cabida. Lo que no niega la universalidad de la palabra y la cosa designada, como diría Foucault. Parafraseando a García Márquez, y ya casi para terminar, diremos que cuando el mundo era tan reciente y las cosas carecían de nombres, para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Sin las palabras, qué triste sería la vida. Sin las palabras, no serían las cosas. En última instancia, las palabras, exclusiva y únicamente, están determinadas por lo que el hombre, su prolífico creador, les da en su uso social. No necesitamos ninguna dispensa moral para elegir la palabra que se nos antoje, de acuerdo a cada circunstancia. Para terminar, ahora sí, y como a ustedes les consta a lo largo de este texto leído, hemos tratado de no mencionar la palabra prohibida, entre comillas, por el protocolo social. Pero a la filosofía, lo mismo que a la literatura, todo le está permitido. Y por supuesto, el carnaval barranquillero nos da la inmunidad para soltarla, aunque sea de último. Lo demás no vale. Termínenlo ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero José Gabriel Coley. Excelente conferencia. Esperamos que los presentes la hayan disfrutado, la hayan gozado, la hayan reflexionado y bueno, y se preste para el diálogo, que fue a lo que venimos. Dialogamos en 3 sesiones, realizando preguntas, comentando o haciendo algunas objeciones. Todo es válido en este conversatorio. Quiero invitarlos para el próximo 4 de abril, antes de iniciar esta segunda tanda, donde va a exponer el compañero Eduardo Bermúdez, el 4 de abril, los juegos de lenguaje en Ludwig Wittgenstein y James Joyce. Están todos cordialmente invitados para el 4 de abril. El próximo lunes no tendremos conversatorio, dado que estaremos celebrando precisamente los carnavales de Barranquilla. Bueno, demos entonces apertura a esta primera tanda de preguntas, comentarios, objeciones. Se abre el diálogo. Pueden alzar la mano. Vamos a darle la palabra en primer lugar a Jeffrey. En segundo lugar se la damos a ver,
Creo que Victoria iba a decir algo. Denise Cera, y creo que Victoria también quiere decir algo. Bueno, entonces vamos a escuchar a Jeffrey, Arrieta Mesa, luego Denise Lucer Cera Sarmiento y Victoria. Tiene la palabra Jeffrey. Buenas noches. Muy buenas. El Buenas, profesor, gracias. en sus aportes, presentaba en su ponencia, en su soporte, señalaba que el carnaval es una especie de desahogo o terapia social. Entonces, mi propuesta es un tanto atrevida, referente a proponerle algo al profesor. ¿Propone usted viable desencadenar esa bestia que llevamos así? Porque en sus aportes decía, ¿no? Como Hot, el hombre es lobo para hombre, o el hombre por naturaleza es malo y por tanto debe desahogar todos esos deseos, por decirlo así, impuros, en este rito o en estas fiestas carnavaleras. Entonces, ¿propone usted viable desencadenar todos esos deseos como modo de terapia o solo en torno a este espacio del carnaval? Lo propone que se puede dar individualmente o solo en este espacio de carnaval. Esa es mi primera pregunta. Bueno, le damos la palabra a Denise Lucera Sarmiento. Buenas noches, Muy profesores. buenas. Bueno, me gustaría hacer énfasis en que la verdad me gustó mucho el conversatorio. Quiero hacer más que cuestionamiento, un comentario. Es muy sensata la manera en la que se desenvuelve el lenguaje respecto al modo de explicar el origen real de la marimonda sin necesidad de usar tantos parapetos ni disfraces ni máscaras como en cierto punto de la conferencia lo pronunció el profesor. Muchas veces respecto a estos temas se tiene cierto conservismo, por decirlo así. Se trata de conservar y no tocar, siendo que más que un vocabulario vulgar, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Así que me parece muy preciso hablar de esto, ya que refleja la suficiente madurez de pensamiento y respeto de vocabulario para referirse a estos temas. Y quise enfatizarlo porque muchas veces se malinterpretan estas situaciones o suele haber ofensa por parte de las personas. Así que, pues, felicitaciones, profesor. Gracias, señorita Denise Lucera Sarmiento. Y escuchamos a la tercera persona, que según el compañero José Gabriel Coley Victoria. Creo, me pareció que ahorita estaba alzando la mano, no sé, pregúntale, no sé. Bueno. Victoria tiene la palabra. Bueno, bien, Sigamos. si se decide, bueno, voy avanzando, ¿sí? Correcto. Hola. Te Hola, escuchamos, Victoria. Victoria. Muy bien. Te escuchamos, hija. Soy Delia, no Victoria. Lo que pasa es que mi hija me coge el teléfono y cambia el perfil y pone el nombre de ella. Pero bueno. Carajo. Ay, carajo. Fíjese usted qué vaina tan jodida. Esa es la hija mía desde Estados Unidos. Vea que joda. Traté. Y Victoria es mi nieta. Sí, A ver, traté sobre la adelante. marcha de cambiar el Adelante, nombre. tú que naciste, aguanta. Tú que naciste un lunes de carnaval. Adelante. Bueno, aquí nostálgica, oyendo este conversatorio y esta charla tan bella de mi padre, orgullosísima como siempre, y bueno, nostálgica, sobre todo nostálgica, y bueno, ese emblema que nos caracteriza de la marimonda, mejor explicado no pudo estar, puesto que, bueno, en palabras tuyas tan filosóficas suena divino, pero la verdad es que yo estoy orgullosa no solo de pertenecer al carnaval, de haber nacido en el carnaval,
sino ser hija de un carnavalero, filósofo, bello, que amo. Y bueno, lamentablemente estoy lejos, pero aquí acompañándolos de corazón. Lejos, pero cerca, Victoria. Así es, así es. Sí. Y bueno, bueno, aquí pendiente de todo lo que pasa en mi tierra. Sí. Bueno. Óyeme, se me camufló con el nombre de la nieta. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí. Traté de cambiar el nombre sobre la marcha, pero no pude, porque ya ella Claro. lo tiene así, ya determinado, que el perfil es de ella, Victoria. Sí, está bien, y te agradezco mucho, hija, que estés ahí conectada, que hayas visto el póster y bueno. Qué diablo, Bueno. qué bueno, qué rico, además me ha emocionado mucho que hayas estado ahí en la charla. Bien, a ver, comenzamos con lo del amigo Arrieta. Es decir, la cultura implica tres aspectos, ¿no? El it, que son los instintos, según Freud, o el ello, que es lo con lo cual nacemos, que es lo innato, ¿sí? Nosotros nacemos con instintos. Hay que comer, si no comemos morimos. Hay que escapar de los peligros, si no escapamos de los peligros morimos, para poder conservarse vivos inicialmente. Y luego, una vez llegado a la etapa de reproducción sexual, eso varía de especie en especie, debemos buscar pareja. Algunos ni siquiera necesitan parejas, se reproducen ellos mismos, como los seres primitivos de la vida, los unicelulares, en fin. Pero para eso no nos vamos a ir por allá tan lejos. Pero nosotros, por lo menos en una determinada edad, necesitamos, antes de morir, buscar pareja para que continúe la especie. ¿Ok? Cuando nacemos, la primera necesidad que hay es de respirar. ¿Ok? Por la independencia vital de la madre. Se corta el cordón umbilical y la primera necesidad es el aire. Pero el aire o el oxígeno es suficientemente abundante, es libre y todo el mundo puede respirar. ¿Qué tal que el aire nada más lo tuviera Mr. Trump? Imagínese usted esa vaina, por ejemplo. Pero los alimentos casi todos los tienen ellos, o la forma de producirlos, que es lo mismo en última instancia. Ojo. ¿Sí? Que era lo que hablábamos esta mañana en la clase, amigo, o esta tarde o a mediodía, amigo Arrieta. Pero bueno, pero como no es para todos, no es para ti solamente, sino para todos, continúo. Después necesitamos agua, comida, El agua todavía es abundante. Vamos a ver hasta cuándo la acaba el capitalismo. Ya ahora tenemos que comprar agua, no solamente para la casa, sino agua para tomar afuera, que está ya purificada, etc. Eso lo ha hecho el capitalismo en 300 años. Bien. Y cuando llegamos a determinada edad, tenemos que reproducirnos para que no se acabe la especie. Entonces, esos impulsos iniciales de hambre, la madre los satisface con la teta cada vez que el niño chilla. Y no hay peor vaina que un pelado chillando, no joda, ni la madre lo soporta. Por lo tanto, le da la teta de una vez para callarlo y para que coma. Okay. ¿Sí? La naturaleza es así. Si el niño cantara una sinfonía de Beethoven, pues puta, la mamá se profundiza más. ¿Ok? O si tuviera un violín hermoso como algunas personas lo ejecutan, pues evidentemente ¿sí? La pobre madre se
se profundiza, se duerme y el pelado se muere de hambre. Tiene que ser chillido agudo, pulsante. Mamá, necesito comida, no joda. Perdón. Bueno, las palabras es acción comunicativa. Bueno. Entonces cada vez, ¡pum!, ahí está la teta. Después la mamá lo va diciendo, no señor, cada vez que usted, en la medida en que va creciendo, no señor, no es que usted me va a joder cada vez que yo quiera dormir, usted cada vez, Entonces le va dándole la teta cada 3 horas y después queda reducido al desayuno, almuerzo, comida, y de pronto ahí, si hay plata para unas medias 9, unas medias 4, vaina de esas, en fin, un bocadillo, algo así. Eso se llama cultura social, ¿sí? Por eso la cultura es mala o genera malestar. Malestar. Hay 2 cosas, o bienestar o malestar. Yo ahora no quisiera estar aquí, sino con ustedes en un ambiente compartiendo físicamente, interactuando, etcétera. De pronto fuera mejor, pero hay un malestar por la epidemia que hay, etcétera, o la pandemia, o como se llame. No puedo, entonces tengo que reprimirme. Y cada vez que yo quiera comer, no puedo comer. Los dictámenes de la razón y además de la misma cultura me va reprimiendo. Y cada vez que yo quiera orinar, no puedo orinar. Tengo que buscar un sitio donde orinar. O cada vez que yo quiera, cada vez que yo quiera tener sexo, no puedo hacerlo, etcétera. Aunque me guste la mujer más hermosa del mundo, etcétera. Es decir, eso se llama superego, que controla lo instintivo. Eso se llama precisamente la cultura. ¿Ya? Entonces, no se trata, amigo Arrieta, de que en esos 4 días todos esos superegos se lastimen y se rompan y todo el mundo haga lo que quiera. No, sino una aproximación, una simulación. Por eso hablo de el disfraz de la marimonda como mensaje cifrado, ¿verdad? No es que seamos el lobo del propio hombre, sino si queremos matar a alguien, tenemos que matarlo en carnaval. No, señor. Es una forma de simulación cultural de los instintos primarios del hombre que se oxigenan, más o menos. De allí el origen de esas máscaras. Por ejemplo, la infidelidad, que es muy frecuente, con máscara o sin máscara, ¿verdad? De frente o no tan de frente, o disimuladas o no, en fin. Pero acá se hace como que mejor con la máscara, o lo que quieras. El capuchón que decía yo ahorita es una cosa muy grande, que no se sabe si la persona es gorda o es flaca. En fin, es una capucha que envuelve todo el cuerpo y una gola que le impide ver el pelo y un antifaz con una malla en la boca que impide ver la boca, etcétera, y que para hacer un disfraz de eso se necesita mucha plata. Por eso era un disfraz de ricos, ¿verdad? En cambio, la marimonda cogían una funda de almohada y hacían 4 huecos, 3 huecos y hacían y ponían y hacían la vaina, ¿no? Es decir, es una especie de dar riendas sueltas un poco. No matar por matar, ni fornicar por fornicar, ni tampoco un desmadre social total, porque se acabarían las normas, ¿verdad? Sino que una manera de liberación, ¿verdad? De las represiones que otras sociedades no tienen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es lo que yo quería decirle al joven Jeffrey, como que para medio contestarle, porque imagínate, eso necesitaría todo un proceso para aclarar muchos conceptos allí, pero en la generalidad se trata de eso.
Bien, la niña a mí sí me cuesta trabajo. Daneisis. Siempre en clase también. Pero de seguro que será el nombre que nunca se me olvidará de este curso al cual tú perteneces. Mira, lo que decía ahorita de monos y marimondas, es decir, concuerda con lo que tú planteabas. Es que me pasé de una pregunta, de una respuesta a la otra. Es decir, es un escape de lo que somos. Madame Bovary, una heroína de Flaubert, siempre se concebía o soñaba concebirse diferente a como era. ¿Sí? Así se llama la novelita, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, francés, uno de los antecesores, a pesar de ser francés, cartesiano, racionalista, pero igual que digamos, porque es que Descartes también tuvo su contrincante, ¿verdad? En Francia, el autor de Gargantúa y Pantagruel, que si Francia tuvo a Descartes que da razón, pues también tenía a este autor que ahora se me escapa. Si alguien me recuerda, les agradezco, pero tengo tantas ideas en el momento que no lo preciso. Es decir, lo importante es decir o expresar, expresarse como lo que queremos ser o lo que somos y no nos han dejado ser, o nuestras represiones, hombre, el que ha querido ser mujer y nació hombre, pues se disfraza de mujer, por ejemplo, ¿no? Y la mujer se disfraza de macho, y quizás por eso se ponen o se cambian. Rabelais era el autor, perdón. Eso, gracias, profesor Sepúlveda. Rabelais. Las que quieren ser mujeres o se disfrazan de hombres o se disfrazan de marimondas, porque si fuera marimonda hembra no tuviera esa nariz tan pronunciada, sino más bien no convexa, sino cóncava, porque esa es la vida, ¿verdad? Entonces, lo que quería decirte, niña, Daneisis, es que de alguna manera todos nos concebimos distintos a los que somos. Fíjese que hasta ¿cómo es? Ni siquiera como seres humanos. Es decir, yo quiero ser rey, bueno, se disfraza de rey. Yo quiero ser esclavo, se disfraza de esclavo. Yo quiero ser indio, se disfraza de indio. Yo quiero ser negro, se pone la vaina negra, en fin, etcétera, ¿no? Es decir, es una forma de satisfacción a lo que queremos o hemos querido ser, pero que no hemos podido. Y de alguna manera el carnaval nos da esa pobre dispensa para en 4 días, miserables días. Bueno, ojalá Celia tuviera razón. Siga, el maestro Sepúlveda, que creo que tiene la mano levantada, el profesor Sepúlveda. Nos vamos a la segunda tanda. Primero va el compañero, bienvenido, Roger Sepúlveda. Y después parece que Jeffrey todavía está motivado. Bueno, entonces, 3 preguntas para la segunda tanda. Compañero Roger. Buenas tardes, maestro Colay, ¿cómo está? Para todos una buenas noches a todos. Maestro, perdón, agradeciéndole su presencia que le da estatus al conversatorio. Muchas gracias, maestro. No, yo quería hacer un comentario de su trabajo y lo voy a hacer en 2 niveles. El primero, a mí me parece que el trabajo es bien interesante. Primero porque nos
ambienta en esta antesala del carnaval, nos ilustra de lo que estamos viviendo. Y en segundo lugar, quisiera como resaltar tres cosas. Me parece que su ponencia es una hermenéutica de la vida cotidiana que nos permite hacer un acercamiento hermenéutico en tres planos. En uno, en el plano, desde el punto de vista no solamente del lenguaje, sino filológico, porque nos conecta el sentido lingüístico y semántico por un lado, pero nos da una mirada histórica de la evolución de estos atuendos que hacen referencia a toda una evolución en 120 años aproximadamente, incluso un poco más, que le permite a uno entonces tener una información ilustrada del desarrollo del carnaval para los que no somos de acá. Creo que es necesario y le agradezco porque me permite ver. He gozado del carnaval viéndolo las veces que he asistido en estos 7 años que he estado acá. Nunca había estado y el día que llegué lo he disfrutado y me parece un espectáculo hermoso desde el punto de vista para los que no nacimos acá. Y segundo, es una hermenéutica de la vida cotidiana porque a través de su interpretación nos permite hacer un análisis sociológico del comportamiento colectivo que se conecta no solamente diferenciándolo con otros carnavales a nivel nacional. Uno, por ejemplo, veo el carnaval de Río Sucio, que es muy cercano de allá de Caldas, en Manizales y pues allá en el occidente de Caldas. Y sí, cada carnaval tiene ese espacio de poder expresar y aflorar, pero también de un reencuentro a nivel social y eso es una catarsis importante que conecta con los carnavales que vienen del medioevo. Pero al mismo tiempo es una hermenéutica de la sexualidad y la relación que desde los griegos, uno en la hermenéutica precisamente Hermes era el dios de los penes que se ponían en la línea de los caminos, pero no, era una representación que simbolizaba unas conexiones bien importantes en la vida humana y también es una forma de poder dialogar. La filosofía tiene esa ventaja y nos permite también hacer de las palabras y la vida cotidiana una reflexión. En ese orden de ideas quería hacer el comentario, maestro. Me gustó mucho. Hombre, maestro Roger, me satisface y yo hice alusión a aquellos que también son bienvenidos, porque nosotros somos, incluso a Barranquilla se le llamó en un momento dado, allá por los años 48, cuando Mariano Ospina Pérez era presidente, la llamó en una visita a Colombia, que era la Puerta de Oro de Colombia o la Nueva York de Colombia, es decir, una ciudad de inmigrantes desde sus inicios, porque no fuimos fundados por nadie y todo aquel que llega aquí es acogido y se naturaliza entre nosotros. Y creo que entre líneas yo afirmé precisamente esa bienvenida, no solamente a usted, por supuesto que a usted, evidentemente que sí, pero no solamente a usted, sino a todos, la gente que quiera venir entre nosotros a progresar, a querernos, a aportar. Usted es un hombre, un intelectual, un académico, y al cual el programa de filosofía en estos 7 años le ha debido y le debe y le seguirá debiendo mucho. El problema es que aquí estamos, como diría Gabo, y como diría el mismo Carlos Vives, en la tierra del olvido, en la peste del olvido. Hay mucha gente también de afuera que ha venido desde hace rato contribuyendo y gente de aquí que también se olvida, etcétera. Estamos en la peste del olvido, en la peste del insomnio que trae como consecuencia el olvido. Bueno, en todo caso, maestro, para eso estamos, no necesariamente para que nos hagan estatuas, sino para aportar y para vivir en este ambiente en el cual usted ya, creo que definitivamente es otro barranquillero más, cosa que yo aplaudo de corazón y de razón, maestro Roger Sepúlveda. Muchas gracias. Amo Barranquilla porque me ha abierto las puertas para realizarme como persona y somos colombianos y amamos todo Colombia. Sí, señor.
Muchas gracias, maestro Roger, y seguirá, ojalá, carajo, con nosotros hasta siempre. Muy bien. Siga, Jeffrey moderador. tiene la palabra. Ok. Bueno, quiero puntualizar 3 aspectos. Uno, el profe señalaba que Gabo utilizó la palabra puta. Y él decía, bueno, reivindicaba y decía, bueno, es el Nobel. Sin embargo, señalar que no basta, yo soy muy partidario de Sócrates y aquel viejo aforismo, no es quien lo dice, sino que dice. Sin embargo, no digo que esté mal dicho, obvio, no me muestro aquí como puritano. Luego, señalar, en el segundo aspecto, que el poder hablar de estos temas de una manera tan magistral como lo ha hecho el profesor, lo ha presentado, sin ninguna clase de tabú, creo que son estos espacios que nos acercan a nosotros desde la filosofía, a hacer la filosofía más humana, ¿no? Hacerla más humana porque eso es filosofía. Esa conversación casi amena como lo realizaba Sócrates, de verdades tan grandes, por decirla de esa manera, categorizando así. Y en tercer aspecto, hacer una pregunta, profe, en modo de aclaración. Usted en uno de sus puntos decía algo así como Celia, que se refería, ¿Cómo? en su aporte decía la siguiente Sí. expresión, que también la dijo Celia en una de sus canciones, la famosa canción La vida es un carnaval. Entonces, yo quiero que usted me diga, un poco desmenuzadamente, si es posible, cuando usted se refiere a que la vida es un carnaval, ¿se refiere a que es una terapia social o a que es un rito cotidiano que cada quien se ve involucrado como en una especie de carnaval personal, en una terapia personal, o es esas características de terapia que se pueden realizar o es algo personal? O sea, ¿qué apunta usted al referirse que la vida es un carnaval? Esos son Sí, mis aportes. correcto. Sí, ya voy un momentico, espérate ahí. Un momentico. Un momentico, estoy aquí anotando aquí. Ya, listo. Bien. Hombre, sobre puta, también está aceptado por la RAE. Gabo lo expresó. Memoria de mis putas tristes, a raíz de un premio Nobel japonés que a ver si me acuerdo, palabras más, palabras menos, si mi memoria, que a veces me precio de tenerla y a veces no, porque me abandona. Creo que comienza el día de mis 90 años, quise darme una noche de amor con una adolescente virgen. Así creo que comienza Memoria de mis putas tristes. Gabo siempre fue aplazando su muerte y no llegó a los 90 años, llegó hasta los 87. Bien, y esa última novela transcurre aquí en Barranquilla, precisamente, con sitios, lugares, callejones, etcétera. Así como otras transcurren en Cartagena, etcétera. Y Macondo es un triángulo que va desde Aracataca a Riohacha y a Barranquilla. Okay. Esa es otra cosa también. Pero bueno, García Márquez dice Memoria de mis putas tristes, y lo que trae a colación, pues, no para citar argumentos de autoridad, sino que también aparece la palabra puta desde hace años, es la profesión, entre comillas, porque más antigua de la humanidad, ¿verdad? Y desde siempre. No vamos ahora a desmenuzar. Pero lo traje simplemente para decirte que no hay términos prohibidos. Si lo dice un Nobel, pues, ¿qué no lo dice el profesor Coley en esta universidad marginal de, Colombia?
Dos, le agradezco mucho que haya exaltado los aportes que según usted he hecho, o por lo menos las luces que he brindado o que permito señalar para que cada uno mire caminos diferentes para explorar. ¿Sí? Yo no creo que yo tengo la razón nunca, nadie la tiene. ¿Sí? Los filósofos, lo importante es ese diálogo, ¿no? Pero yo no quise ponerle diálogo cuando fundamos los conversatorios filosóficos hace 31 años, porque me recordaba a Platón y sobre todo a Sócrates, que dialogaban en la plaza pública. Y tampoco quise ponerlo ágora por lo mismo, ni tampoco foro, como los foros romanos, sino conversatorios, porque el problema es conversar lo que estamos haciendo. Y el conversatorio es algo que ahora se ha hecho popular, pero que en el momento en que nosotros comenzamos hace 31 años, esa palabra prácticamente era ignorada, pero se ha comenzado a popularizar, tanto así que se pronuncia, no solamente ya a nivel nacional, de la Casa de Nariño hacia abajo, desde hace mucho rato, sino a nivel internacional, en los noticieros, en CNN, cada rato oigo conversatorios y cosas de eso. Cosa que comenzamos nosotros con los conversatorios filosóficos. Conversatorio es una palabra de origen caribe que significa conversar, proviene de conversar, pero es abordar un tema serio, pero de manera informal. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo. Y tres, las máscaras son evidentemente posiciones humanas. Humanas no, naturales. Yo creo que el gato cuando lo ataca un perro y se pone grandote con el lomo, está tratando de decirle al perro, yo también soy grande. Yo creo que la salamandra o la salamanqueja, cuando se mimetiza, busca engañar. Es un problema de la naturaleza. Entonces, las máscaras, igual que en el teatro, igual que en el carnaval, son una feria para decir realmente lo que no somos o para ocultar realmente lo que somos. Hasta ahí te dejo la respuesta. Le damos las gracias al doctor Coley por tan excelente ponencia y invitamos a los jóvenes a que reflexionen sobre todos los motivos que nos presenta el carnaval. No solamente está la marimonda, está el monocuco, la negrita puloy, los toritos, en fin, toda una variedad de máscaras, disfraces en las cuales nos vestimos de colorido, hasta los mismos colores, ¿no?, que nos representan en el carnaval. Así que son momentos para que en este momento que se aproxima los 4 días de carnaval, pues los tomemos como son, pero también desde el punto filosófico los empecemos a reflexionar. Profesor José Gabriel. Sí, quería simplemente agradecerle a todos su asistencia y sobre todo, caramba, Victoria tiene una pregunta, yo no sé si es Victoria o Delia, no joda. Bueno, esperemos a ver. Lo que pasa es que yo tengo 4 nietos gringos que son, y la madre está aquí presente. Yo no sé si ahora la última nieta mía, que se llama Victoria, es la que va a hablar o es la madre, no sé. Ella también se pone la máscara de la hija, ¿sí? No sé. Con razón nació el lunes de carnaval. Victoria, ¿tiene la palabra? Bueno, no. Dilo, saluda, Valeria. Hola, muñeca. Hola. ¿Qué hubo, Victoria del alma? ¿Cómo estás, mi reina? Bien. Te quiero mucho. Yo también.
por allá voy a ir pronto, ¿oíste? Para llevarte un Saludos poco de saludos de cositas que Trump, de aquí para todos. Aquí estamos todos escuchando. Ah, qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Y por favor, ese saludo es ingrato en estas latitudes. Y muchas gracias por tu intención. Es un yerno mío que me mama gallo con Trump. Gracias, mi amor, te quiero mucho. Chao, Victoria, y chao, Delia, y salúdame a todos allá, a la señora Ruth, a todos mis nietos, carajo. Por favor, ahora mismo se me botaron a Salomón. Listo, papi. Un abrazo de todos aquí. Ok, me encalambuqué. Ok, la emoción es así. No me permite la razón. Gracias, Lucho. Bueno, nos sentimos emocionados todos con esta presencia de la hija y la nieta y el yerno del profesor José Gabriel Coley desde los Estados Unidos, la cual nos satisface que nos estén escuchando de tan lejos. La invitación es, recuerden, para el próximo 4 de abril, Eduardo Bermúdez con los Juegos del Lenguaje y en The Big Time y Jane Jones. De parte de Jairo García, mi persona y todos los presentes, pues le damos las gracias por su presencia y esperamos que tengan muy buenas noches. Un abrazo para todos. Feliz noche, gracias. Gracias, gracias, muy amable. Chao, chao, chao. Hasta luego, profe. Saludito, Duan, que la pase bien. Estoy con ganas de tirar mi reverencia, pero mejor no lo hago. Listo, profe, nos vemos en la próxima. Hasta luego, Miguel, gracias. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, Jackie. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Profesor Jairo. Coley, encantado. Chao, los quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao.